Imagina a un guerrero implacable cuya victoria y gloria están por encima de su vida. Un guerrero sin intenciones de retroceder ni forma de aplacarlo. Definitivamente, estaríamos hablando de uno de los guerreros más temidos de la antigüedad. Es en las tierras heladas del norte, donde los fiordos se entrelazan con la historia y las leyendas. Ahí emergió un grupo de guerreros que se convirtió en el epítome del valor y la ferocidad. Pero, ¿quiénes eran estos combatientes que, según se dice, podían cambiar el curso de una batalla con su mera presencia? ¿Qué los impulsaba a luchar con una furia tan desenfrenada que parecía sobrehumana? Prepárate, porque yo soy el documentalista, y esto es Berserkers, guerreros de élite vikingos. Desde las sombras hasta la luz, desde el misterio y la intriga, tocando temas tabú. Y descubrí en medio de la terquedad que existen mundos paralelos. Y a través de mis errores conocí la humildad, haciendo un pacto con el cielo. Yo soy el documentalista. Los Berserkers, cuyo nombre proviene de las palabras nórdicas ber, desnudo, y serkr, camisa, eran guerreros vikingos de élite que entraban en combate sin armadura, vestidos únicamente con pieles de animales, pero ¿por qué lucharían sin protección en un campo de batalla tan brutal? La respuesta yace en el misterio que los rodea. Se creía que estos guerreros poseían la capacidad de entrar en un estado de trance, conocido como Berserkergang, durante el cual se volvían insensibles al dolor y al miedo. ¿Era acaso una bendición de los dioses? ¿O había algo más oscuro y misterioso detrás de esta transformación? Las leyendas hablan de rituales y pócimas que los berserkers consumían antes de la batalla, potenciando su furia y conectándolos con el reino animal. ¿Qué era el Berserkergang? El Berserkergang era un estado alterado de conciencia que permitía a los berserkers luchar con una fuerza y resistencia sobrenaturales, sin miedo al dolor, sin miedo a la muerte. Se creía que durante este trance, los guerreros eran poseídos por el espíritu de animales salvajes, como el oso o el lobo, que les otorgaba habilidades sobrehumanas. ¿De dónde se obtenía este poder? Aunque las fuentes históricas no son concluyentes, se cree que el estado de Berserkergang podría haber sido inducido por la combinación de prácticas rituales y la posible ingestión de sustancias alucinógenas. Algunos teorizan que los berserkers consumían una mezcla de plantas y hongos para entrar en este estado. ¿Cómo la preparaban y cómo la consumían? Una de las teorías sugiere que los berserkers consumían el hongo alucinógeno conocido como Amanita muscaria. Estos hongos se secarían y luego se consumirían directamente o se mezclarían con otras sustancias. Otra teoría propone que los berserkers bebían una mezcla fermentada hecha de plantas alucinógenas. Pero es importante señalar que estas son solo teorías y que muchas de estas prácticas y sus fórmulas exactas se han perdido con el paso del tiempo.
¿Cuáles eran sus efectos? Una vez bajo el efecto del Berserker Gang, los guerreros experimentaban un aumento en la fuerza y la resistencia, y parecían inmunes al dolor. Se dice que eran tan feroces que podían morder sus escudos y atacar piedras y árboles en su furia. No obstante, este estado también tenía sus desventajas. Después de la batalla, los berserkers a menudo caían en un profundo estado de agotamiento y podían permanecer inmóviles o dormidos durante días. Además, mientras estaban bajo el efecto del Berserker Gang, los guerreros a veces no podían distinguir entre amigos y enemigos, lo que podía resultar peligroso para sus propios compañeros. No cualquiera podía ser un berserker. Estos debían ser guerreros de élite dentro de la cultura vikinga, y no todos los vikingos podían convertirse en uno. Ser un berserker no solo requería habilidades de combate excepcionales, sino también una conexión espiritual y ritual con ciertos animales totémicos, como el oso o el lobo, que se creía que les otorgaban poderes sobrenaturales en el campo de batalla. Un berserker debía reunir ciertos requisitos. Número 1. Conexión espiritual. Se creía que los berserkers tenían una conexión especial con los dioses nórdicos, especialmente con Odín o Thor. Esta conexión espiritual les otorgaba valentía y fuerza sobrehumana en el combate. 2. Rituales de iniciación. No hay registros detallados, pero se cree que había rituales específicos de iniciación para convertirse en un berserker. Estos rituales podrían haber incluido sacrificios, ayunos y la ingestión de sustancias alucinógenas para entrar en un estado de trance. 3. Formación y entrenamiento. Ser un berserker no solo se trataba de entrar en un frenesí en el campo de batalla. No, también requería habilidades de combate excepcionales que se adquirían a través de años de entrenamiento y experiencia en el campo de batalla. 4. Selección natural. Dado el estilo de combate arriesgado y agresivo de los berserkers, es probable que solo los más fuertes y valientes sobrevivieran y fueran reconocidos como verdaderos berserkers. 5. Herencia y linaje. En algunas sagas, ser un berserker parecía ser algo que se transmitía de generación en generación, dentro de ciertas familias, sugiriendo que había un elemento de linaje o herencia en la selección. De esta forma, solo unos pocos eran seleccionados o lograban alcanzar ese estatus debido a las demandas físicas, espirituales y mentales que se requerían para ser un berserker. Pero, ¿cuánto de esto es mito y cuánto realidad? A pesar de su ferocidad en el campo de batalla, los berserkers no eran meros salvajes. Eran respetados dentro de la sociedad vikinga, considerados como protectores y a menudo asociados con la realeza. Pero su comportamiento impredecible y su naturaleza volátil también generaban temor y desconfianza entre sus propios compatriotas. Con el paso del tiempo, la figura del berserker se ha fusionado con la mitología y la leyenda, convirtiéndose en un símbolo de la cultura vikinga. ¿Qué sucedió con estos guerreros? ¿Desaparecieron con la cristianización de Escandinavia o su legado perdura de alguna manera? Algunas historias de berserkers. Egil Skallagrimsson, uno de los más famosos berserkers de las sagas islandesas. Egil no solo era un guerrero feroz, sino también un poeta talentoso. Una de sus hazañas más notables fue cuando, en venganza por la muerte de su hijo, mató a varios hombres en una fiesta y luego compuso un poema sobre ello. Bothar Bjarki, en la saga de Rolf Kraki,
Potverkarki lucha en la forma de un oso gigante durante una batalla, matando a cientos de enemigos. Su fuerza y valentía eran tales que se decía que luchaba como 10 hombres. Grettir Hashmundersson, protagonista de la saga de Grettir, era conocido por su increíble fuerza y temperamento. Una de sus hazañas más famosas fue enfrentarse a un Draugr, un ser no muerto, en una lucha a muerte y salir victorioso. En la actualidad, el término berserker se ha convertido en sinónimo de furia descontrolada, pero detrás de esta definición yace una historia rica y compleja, una historia de honor, valentía y misticismo, una historia que nos invita a explorar las profundidades de la cultura vikinga y a cuestionarnos sobre los límites del espíritu humano. Yo soy el documentalista. Y esto fue Berserkers, guerreros de élite vikingos.